están siendo bibliotecas asociadas a UNESCO, pero estamos hablando de todos los centros educativos de la ciudad. De hecho, en SAI son centros públicos o de concertados, no son asociados a la UNESCO, ¿no? Es los centros de la ciudad. Sí. Hemos visto algunos ejemplos de colaboración de un centro educativo, algunos, y las bibliotecas públicas, pero hemos tenido la suerte que también, de manera inédita en nuestra historia, ha habido cierta colaboración entre las entidades o las administraciones que dan soporte a los centros educativos y a las bibliotecas, es decir, el departamento, la Consejería de Cultura y la de Educación, que iban haciendo sus proyectos, ¿no?, estos últimos 6-7 años, y ¿no?, para fomentar las bibliotecas públicas uno y otros para ver qué hacían con las bibliotecas en los institutos y en las escuelas. Y bueno, surgió la posibilidad de trabajar en una mesa conjunta y ver qué podían aportar unos y otros a nivel más de región o de autonomía. Desde la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Cultura tiene una experiencia grande en hacer guías bibliográficas con las novedades que van saliendo, ¿no? Un sistema de información bibliográfica que está muy trabajado porque de todo lo que sale va haciendo algunos comentarios, se lo organizan por temas, ya dan una pequeña precatalogación, etc. Y ofrecieron al Departamento de Educación hacer una guía básica de los libros que no podían faltar en un centro de primaria a nivel de ficción y de conocimientos. Fueron 2 guías de 400 referentes, 400 materiales de conocimientos y 400 materiales de ficción, con ayuda de algunas entidades que por Barcelona están trabajando también en una asociación de maestros, en un seminario de literatura infantil. Toda esta gente se puso a trabajar y hizo esta propuesta de 400 materiales básicos de conocimiento, de ficción, y hace un año sacaron las referencias de materiales para la secundaria. Eso está ahí y es una ayuda grande porque con los recursos de tiempo que tenemos, que son pequeños, cuando los centros educativos han podido contar con algunos recursos para comprar materiales, que no han sido grandes fortunas, eran 2.000, 4.000 euros durante 3 años, es decir, 2.000 euros para 3 años, pues bueno, esto ha servido de referencia. Igual no todos los documentos de la guía, pero sí algunos de los capítulos, ¿no? Y nos interesa mucho diversidad cultural, nos interesa mucho sostenibilidad. Pero además, desde el Departamento de Cultura, que tenían esta central de préstamo y servicios especiales, que era un servicio que tenían las redes de bibliotecas públicas para enviar sus duplicados y obsoletos y tal, hace unos años le han querido dar un valor añadido mayor y han ido comprando, por ejemplo, materiales en diferentes lenguas que eran de interés para las poblaciones, ¿no?, donde trabajan las bibliotecas públicas, porque son las lenguas maternas de los ciudadanos, ¿no?, el urdu, el árabe, el amasí, lenguas náhuatl, aymara, etc., que para una biblioteca solo es muy difícil de conseguir, los temas de saber qué seleccionar, dónde irlo a buscar, trabajar con divisas, etc. Y han ido creando estos lotes especiales. Y en esta lógica, este centro de préstamo y servicios especiales también ha querido crear unos lotes para dotar a las bibliotecas escolares. Lo que han hecho es comprar los 1.600 documentos de las guías que ellos mismos habían recomendado y han creado unos lotes que de manera piloto pues, han ido haciendo llegar a las escuelas a través de la biblioteca pública. Cuando va creciendo, la idea es que haya unos 25.000 títulos de esta central de préstamo destinada a la biblioteca escolar. Son pequeños parches que ayudan, ¿no? Porque lo que decimos es que los fondos de la mayoría de nuestras bibliotecas escolares son bastante obsoletos o no cubren todas las temáticas, por ejemplo, en el tema de conocimientos, ficción, igual sí está un poco mejor. Para acabar, para que podamos comentar algo, solo, como os decía, algunos documentos que os he puesto aquí el título solo y
enlace web, que como tendréis PowerPoint lo podéis clicar, en principio os saltará a la página, que os puede dar alguna pista más. El primero es el resultado de los laboratorios de biblioteca pública y biblioteca escolar, que fue una iniciativa de la Diputación de Barcelona, de la provincia de Barcelona y también del gobierno autónomo, que juntos hicieron como un laboratorio, como un grupo de trabajo de personas del mundo educativo y de las bibliotecas públicas, también del mundo cultural. Hizo este laboratorio unas propuestas, que es el segundo documento, y de estas propuestas dos personas lo convirtieron en 100 propuestas posibles, ¿no?, de colaboración. Claro, es un documento muy sencillo de unas 20 páginas, ¿no?, tiene una relación de catálogo, todo lo que se podría intentar hacer. Igual os puede dar pista como para pensar alguna posible colaboración con centros educativos, con los centros educativos, mirar si podéis pedir a la biblioteca pública alguna de estas acciones. Y el último es una selección de recursos, artículos, también libros en catalán, pero también en castellano, que elaboró la Asociación de Maestros Rosa Sensat, que es, en Cataluña es como un referente importante en temas de pedagogía y de ayuda a la renovación metodológica en los centros, junto con otro centro del Ayuntamiento de Barcelona, que Martorell, hicieron una guía de recursos. Y tenéis como tema a tema, ¿no?, todos los recursos que nos salieron hasta el 2008, me parece que están. Y uno de los capítulos importantes es el de colaboración entre biblioteca pública y biblioteca escolar. Hay algunos artículos interesantes, algunos son en línea, bueno, os podéis mirar si os puede interesar. Hasta aquí la presentación. ¿Sí? Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta así. Sobre los materiales en diversas lenguas, esa central de préstamos, cada biblioteca escolar pedía lo que le interesaba, ¿tenían varios lotes de cada lengua o cómo? Sí, ellos tienen los lotes por lenguas y es algo incipiente, que hace como 3 o 4 años que funciona. Se me salen las lenguas, lotes disponibles. Y han ido creando con materiales que ya tenían y otros que van adquiriendo. Compran X ejemplares de cada documento. Así tienen pues X lotes en rumano, X lotes en ruso, X lotes en árabe, etc. Y están lenguas no oficiales habladas en Cataluña. También hay materiales de aprendizaje de la lengua. De momento tienen pues esto, ¿no? Literatura árabe 5, literatura árabe 4, ¿no? De cada lengua han ido haciendo algunos lotes. Las lenguas ya veis, empezaron con el inglés porque ya había un fondo importante solo con el depósito legal y las cosas que se publican en inglés en el país ya eran un poco para ver la prueba de eso. Luego pasaron a una lengua europea más, alemán, francés, y el árabe, que era como muy rápido, y ahora están con el indio, italiano, panjabi. Pienso que continuó, que también ser romanés o romano, perdón, y otra. Y bueno, de todas estas hay diferentes niveles. Más o menos preguntas, porque luego va a haber una cosa como un general al final, o sea que si quieres preguntar algo más, Los lotes de 400 títulos que deberían estar, se puede consultar también a una página. Sí, eso es esta guía que os decía. Una de las 3 que has puesto. Sí. Tienen esta forma y creo el enlace no sé si está, pero os lo puedo pasar. Este dibujito es la portada de la selección de conocimientos para secundaria y la colección de ficción para secundaria. Están los mismos para primaria. Y es un PDF, también se editó en su día, es reciente, desde el año 2007 me parece, y es secundaria, es el año 2009 diría. Y están en PDF, se pueden ver. Sí.
más válidos para vosotros porque la mayoría de libros de conocimientos están en castellano. En ficción tenemos la suerte de tener bastantes creadores, tanto en castellano como en catalán, y muchos ilustradores, y la selección está bastante compensada, con lo cual de los 400 títulos, igual más de 200 están en catalán, pero bueno, a veces son traducciones, ¿no?, de autores europeos y otros que también igual están en euskera o en castellano. Sí. Gracias. Has comentado como que había colegios públicos, pero también concertados, ¿no? Sí. Se llegaba a acuerdos con menos o igual. Pues en la ayuda que se dio desde el Departamento de Educación del Gobierno Autonómico, los colegios concertados también podían concursar o optar a la ayuda, y tenía que ver con, bueno, la ayuda consistía en media jornada de dedicación de un profe, algunos ordenadores, 2 o 3, y 2.000 euros y acceso al plan de formación. Lo digo así de rápido, pero era ayuda sustancial. Los colegios concertados tenían acceso a los recursos económicos, los dineros, la formación, a los ordenadores, pero claro, las horas de educación era un compromiso que tenía que tomar el centro, porque aquí el Departamento de Educación no tiene potestad, ¿no?, en garantizar eso. Ahí sí había una diferencia, pero el acceso, ¿no?, a los recursos sí era el mismo. Pues gracias por vuestra atención.